Hola a todos, genial verlos en mi canal Ready Cheating Stories. En mi canal comparto mis historias de relaciones ficticias. Disfruten viendo. Mi prometida me escribió. Había conocido a otra persona y yo debía aceptarlo. Le respondí con una sola palabra, finalmente. Y esa fue mi parte en la conversación. Después de eso, me quedé en silencio y metódicamente cerré todas las cuentas que había estado pagando. 3 días después, su abogado comenzó a llamarme sin parar. Tengo 36 años y trabajo en finanzas. O al menos hasta hace poco estaba comprometido. Depende de lo precisamente que definas eso. Habíamos estado juntos 4 años y comprometidos durante 8 meses. La boda estaba programada para principios de verano. El lugar asegurado, los depósitos pagados, la lista de invitados casi completa. Desde fuera, todo parecía estable. Internamente, estaba más cerca de un trastorno de control que yo me convencía a mí mismo de que era confianza. Ella siempre había sido aguda, directa hasta el punto de ser cortante. El tipo de persona que etiqueta la impaciencia como honestidad. Al principio, me dije a mí mismo que eso formaba parte de su atractivo. Era decisiva, sabía lo que quería, no endulzaba nada. Con el tiempo, ese filo se dirigió hacia mí con más frecuencia. Pequeños pinchazos disfrazados de humor. Comentarios sobre cómo mi trabajo era estable pero aburrido, cómo las parejas de sus amigos eran más emocionantes, cómo yo debería sentirme afortunado de que ella me hubiera elegido. Vivíamos juntos. Yo me encargaba de la mayoría de los gastos: renta, servicios públicos, seguro, suscripciones, groceries. Ella contribuía de forma inconsistente, dependiendo de su trabajo freelance. No estaba entusiasmado con ese arreglo, pero lo aceptaba porque creía que estábamos construyendo algo permanente. O eso pensaba. 3 días antes de que todo se desmoronara, estaba en el trabajo cuando llegó su mensaje. Sin previo aviso, sin conversación previa, solo una declaración contundente. Dijo que había encontrado a alguien más y que yo necesitaba lidiar con eso. Sin disculpas, sin explicaciones, solo un despido como si terminara un contrato. Lo que me tomó por sorpresa no fue la traición. Mirando hacia atrás, había señales. Lo que más destacaba era el tono. Casual, casi presumido, como si esperara una reacción. Ira, súplicas, preguntas. Yo no le di ninguna de esas. Le respondí con una sola palabra, finalmente. Luego me desconecté por completo. Sin seguimientos, sin llamadas, sin confrontación. En cambio, pasé el resto de esa tarde haciendo algo que claramente ella no había anticipado. Inicié sesión en todas las cuentas que yo financiaba y las cerré una por una. Cuando digo todo, me refiero a todos los sistemas que apoyaban en silencio su vida diaria. No hice una escena. No la advertí. Lo traté como un trabajo administrativo atrasado. Primero fue la cuenta corriente conjunta. Redirigí mi sueldo antes del cierre del día y retiré mi parte hasta el monte exacto que legalmente me correspondía, dejando suficiente para cubrir las transacciones pendientes y evitar sobregiros. No soy impulsivo, soy preciso. Luego vinieron las suscripciones. Cancelé el plan telefónico de mi lado y transferí mi número a una nueva cuenta. Su teléfono permaneció activo unas pocas horas antes de que el servicio se cortara. Los servicios de streaming se cerraron sesión en todos lados. El almacenamiento en la nube se degradó. La membresía del gimnasio que yo cubría se congeló automáticamente cuando falló la tarjeta. Después vino el seguro del auto. La póliza estaba a mi nombre. Ella era solo una conductora listada. La eliminé. Lo mismo con la asistencia en carretera. Lo mismo con la tarjeta de crédito que ella usaba para emergencias y que yo pagaba mensualmente. Actualicé contraseñas en todo lo que estuviera vinculado a mí. Correo electrónico, banca, servicios públicos. No la dejé fuera del apartamento. Eso habría creado complicaciones legales innecesarias. En cambio, hice una maleta y me quedé con un amigo mientras resolvía los siguientes pasos. Esa misma tarde ella volvió a escribir. El tono había cambiado, confundido, irritado. Preguntó por qué su teléfono no funcionaba y por qué falló su pedido de groceries. Luego agregó que yo estaba siendo mezquino e inmaduro. No respondí. Al día siguiente, las cosas escalaron. Llamadas de números desconocidos, correos electrónicos acusándome de abuso financiero, mensajes que oscilaban entre insultos e intentos de reconciliación. Dijo que yo estaba exagerando, que las parejas sobrevivían a cosas peores, que yo estaba demostrando su punto sobre ser inseguro. Me mantuve en silencio. Para el tercer día, empecé a recibir llamadas de un número local desconocido, mensajes de voz, formales y profesionales, pidiendo que devolviera la llamada sobre un asunto urgente.
Fue entonces cuando me di cuenta de que ella había cambiado de táctica. Había traído a un abogado. El mensaje de voz del abogado era educado de una manera que dejaba claro que solo había escuchado una versión. Dijo que representaba a mi prometida en una disputa financiera doméstica y que quería discutir preocupaciones sobre activos compartidos y la repentina retirada de apoyo. La redacción importaba: activos compartidos, apoyo. Devolví una llamada una sola vez brevemente. Le dije que no estábamos casados. No había arrendamiento conjunto, no había prenupcial, no había acuerdo escrito para apoyo continuado. Cada cuenta que cerré estaba únicamente a mi nombre y era financiada por mí. Le pregunté qué fundamentos legales creía que justificaban su llamada. Hubo una pausa, no dramática, pero calculada. Preguntó si estaría abierto a una reunión para resolver las cosas amigablemente. Dije: solo me comunico por escrito. Dijo que su cliente se sentía sorprendida y desestabilizada. Respondí que su cliente había terminado el compromiso por mensaje de texto mientras anunciaba una nueva relación. Mi respuesta fue desconectarme financiera y personalmente. Pregunté de nuevo cuál era el problema legal. No respondió directamente. Más tarde ese día, ella me envió un correo electrónico. El tono había cambiado. Sin insultos, sin bravuconería. Reenfocó todo. Dijo que no lo había dicho en ese sentido, que estaba emocional, que yo sabía que no había querido decir lidiar con eso, literalmente. Asumió que hablaríamos. Afirmó que mi reacción era extrema, incluso vengativa. Luego enumeró los gastos que creía que yo debería seguir cubriendo hasta que ella se estabilizara: renta, servicios públicos, teléfono, groceries, terapia. Lo llamó apoyo transicional. Ese fue el momento en que todo se volvió claro. Esto no se trataba de un corazón roto. Se trataba de derecho adquirido. Respondí una sola vez brevemente. Dije que el compromiso había terminado. No habría más apoyo financiero. Toda comunicación debería ir a través de un abogado. Luego la bloqueé de nuevo. En menos de una hora, el abogado volvió a llamar. Su tono era notablemente más cauteloso. Preguntó si tenía tiempo para hablar. Dije que no y le mencioné el correo electrónico. Lo leyó. El correo era más corto de lo esperado. Ya no había exigencias, solo preguntas sobre el arrendamiento, las cuentas, si alguna vez había prometido apoyo por escrito, si los gastos de la boda eran reembolsables. Ese cambio me lo dijo todo. Había evaluado la situación y se había dado cuenta de que no había ningún punto de apoyo aquí. Más o menos en ese momento, ella volvió a contactarme usando el teléfono de una amiga, enviándome mensajes en redes sociales antes de que yo también bloqueara eso. La agresividad regresó. Me acusó de intentar arruinar su vida, de castigarla por ser honesta, dijo. Los hombres de verdad no se van cuando las cosas se ponen difíciles. No respondí, pero documenté todo. Cuando alguien empieza a reescribir los eventos, guardas registros en silencio. Esa misma noche, regresé al apartamento mientras ella estaba fuera. Solo tomé lo que me pertenecía: ropa, documentos, electrónicos. Fotografié todas las habitaciones antes de irme, limpias, sin daños, exactamente como debían estar. Dejé mi llave en la encimera. A la mañana siguiente, su abogado me envió otro correo. Esta vez dijo que su cliente quería explorar la mediación en lugar de la escalada. Eso me hizo reír por primera vez en días. No había nada que mediar. No quedaba ningún futuro compartido que negociar. Respondí por escrito. Reiteré que el compromiso terminó con su mensaje. No hubo matrimonio. No existían activos conjuntos. No participaría en la mediación. Cualquier contacto adicional debía limitarse a comunicación por escrito sobre la recuperación de bienes personales si era necesario. 2 horas después, ella perdió el control. Un último correo electrónico desde su cuenta antes de que yo también bloqueara eso. Largo, amargo, acusatorio, me llamó sin corazón. Dijo que el nuevo chico nunca la trataría así. Dijo que esperaba más de alguien que afirmaba amarla. Lo que no entendió es que en el momento en que dijo, encontré a alguien más, lidialo, ella se eliminó por completo de mi responsabilidad. La primera factura real que notó no fue un aviso de desalojo, fue solo el recordatorio automático de renta pidiendo confirmación de pago. Me lo reenvió con un mensaje: esto vence mañana. ¿Qué estás haciendo? No hice nada. El segundo golpe vino de su auto. Llamó a un amigo mutuo en pánico porque la app de seguro no cargaba y la asistencia en carretera dijo que ella no estaba cubierta. Había asumido que el seguro era algo que simplemente existía automáticamente, como el aire. No se había dado cuenta de que era algo que yo mantenía activamente. Al final del día, su tono había pasado de la ira al miedo. Le envió un correo a su abogado preguntando qué opciones tenía.
Él le pidió documentos que ella no poseía. Acuerdos de arrendamiento, estados de cuentas compartidas, promesas escritas. No había ninguna. El nuevo chico desapareció en silencio. Solo lo sé porque ella me acusó de envenenarlo contra ella en uno de los últimos mensajes que se colaron antes de que bloqueara todo. Nunca había hablado con él. Simplemente había encontrado la versión de ella sin red de seguridad financiera y decidió que no era su problema. Su abogada intentó una última vez, preguntando si consideraría asistente temporal para evitar dificultades. Respondí con una sola oración. No existe ninguna obligación legal ni moral para continuar el apoyo después de la terminación iniciada por tu cliente. Ese fue el fin de las llamadas. Una semana después, supe por alguien más que ella se estaba mudando, no a algo mejor, sino reduciendo tamaño, quedándose con una amiga mientras resolvía las cosas, vendiendo artículos por los que se había burlado de mí por ser frugal. La ironía no se me escapó. Esa tarde cancelé oficialmente la boda. Depósitos perdidos, golpe financiero asumido, ruptura limpia lograda, valió cada dólar. No me sentí triunfante. Me sentí calmado. Claro, ese tipo de calma que viene cuando dejas de luchar contra la realidad y empiezas a moverte con ella. Después, ella intentó presión pública. Me desperté con mensajes de personas con las que apenas hablaba ya. Su prima, una antigua compañera de trabajo, un amigo mutuo intentando entender ambas partes. Esa frase siempre es una señal. Nunca indica neutralidad. Significa que alguien ha sido alimentado con una versión que necesita refuerzo. Ella publicó declaraciones vagas en línea sobre abandono y traición. Nada me nombraba directamente, solo lo suficiente para que cualquiera que nos conociera conectara los puntos. Citas de mujer fuerte, publicaciones sobre hombres que no pueden manejar la honestidad, historias de recuperación de abuso emocional. No reaccioné, no comenté, no me defendí. El silencio socava esa táctica mucho más que cualquier argumento podría hacerlo. Y ella escaló. Le envió un correo a mis padres, no para acusar, no para insultar, sino para suplicar. Escribió sobre cuánto me amaba, lo confundida que estaba, que no había tenido la intención de que las cosas terminaran así, que esperaba que pudieran convencerme de reconsiderar. Mi madre me lo reenvió con una sola línea. ¿Estás bien? Le dije que sí y le expliqué todo de manera clara, sin emoción, solo hechos. Ella respondió que estaba orgullosa de mí por mantenerme firme y que mi padre habría dicho lo mismo. Esa puerta se cerró en silencio. El intento final fue de apariencia legal, pero vacío. Una carta redactada por su abogado, claramente impulsada por su pánico. Describía dependencia emocional e implicaba expectativas, pero no hacía reclamos reales. Solicitaba una discusión. No respondí. 2 días después el abogado envió un último correo corto y neutral diciendo que su cliente no perseguiría más el asunto y solicitando confirmación para recoger los artículos. Eso fue todo. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo retirada. El ruido se detuvo por completo. Sin publicaciones, sin mensajes, sin contacto indirecto. El silencio se sintió diferente esta vez. No tenso. Final. Una vez que el ruido terminó, noté lo quieta que se sentía mi propia mente. No vacía, organizada como una habitación después de que finalmente descartas las cosas con las que tropezabas. El primer cambio fue práctico. Mis gastos bajaron inmediatamente. Gasté menos sin intentarlo. Sin pequeños drenajes, sin cargo sorpresa, sin estrés de fondo sobre si el trabajo cubriría sus necesidades este mes. Mi cuenta se estabilizó de una forma que no había notado que faltaba. El segundo cambio fue emocional, aunque no dramático. No me derrumbé. No la extrañé de la forma en que esperaba. Lo que extrañaba era la versión del futuro que ya había superado. Una vez que me fui, no quedaba nada con que discutir. Los amigos preguntaban cómo lo estaba llevando. Les dije la verdad. Estaba aliviado. No porque la relación hubiera terminado, sino porque terminó de forma limpia. Sin regateos prolongados, sin colapso extendido, solo una línea clara en movimiento hacia adelante. Reproducía su mensaje constantemente, no con ira, sino con claridad. Ese mensaje fue deliberado. Ella estaba segura. Creía que tenía ventaja, que yo absorbería el golpe y continuaría proporcionando estabilidad mientras ella exploraba opciones. Cuando esa suposición falló, todo se desmoronó. Eso importaba. Me mostró que esto no era un solo error. Era una forma de ver el mundo. También aprendí algo sobre mí mismo. No soy reactivo. Soy responsivo. Cuando la confianza se rompe a nivel estructural, no discuto. Me retiro de la posición de soporte y dejo que se mantenga o caiga por sí sola. Ella les dijo a las personas que yo era frío. Estoy bien con eso.
Frío implica distancia. Lo que yo sentía era alineación. El apartamento ya no está. Me mudé a un lugar más pequeño, más cerca del trabajo. Es tranquilo. Es mío. Duermo mejor. Me despierto sin tensión. Ella intentó contactarme directamente un poco más de una semana después. No a través de abogados, no a través de amigos. Se presentó en persona. Regresaba del trabajo y noté su auto a una cuadra de mi nuevo lugar, un vehículo prestado. Ella salió cuando me vio y empezó a caminar hacia mí como si fuera una coincidencia, como si no hubiera planeado el momento. Parecía más pequeña, no físicamente, sino energéticamente. La confianza había desaparecido, reemplazada por urgencia. Empezó a hablar antes de que yo pudiera decir nada. Quería 5 minutos. Dijo que insistía en que se lo merecía al menos. Le dije que no, eso la sorprendió más que nada. Se rió una vez como si estuviera bromeando, luego se frustró. Me llamó cruel, dijo que estábamos comprometidos, que eso significaba algo, que yo le debía una conversación. Le dije que la conversación terminó cuando ella envió ese mensaje. Intentó cambiar de tema. Dijo que había estado enojada, que no esperaba que yo me fuera, que asumió que, finalmente, era sarcasmo. Admitió que pensó que yo me calmaría y hablaríamos. Eso fue lo más honesto que dijo. Preguntó si podíamos empezar de nuevo lentamente. Sin presión, solo hablar. Afirmó que el otro chico había sido un error, que se había dado cuenta de lo que había perdido. Le dije que no estaba enojado, que por eso la respuesta era no, la confianza no se reinicia cuando las circunstancias cambian. Ya no estaba disponible para reinterpretaciones de la realidad. Me llamó sin corazón de nuevo. Le dije que las consecuencias no son castigo, son alineación. Pasé junto a ella y entré, sin dar un portazo, sin mirar atrás. Esa noche me escribió desde un número nuevo. Nunca pensé que realmente te irías. Ese era el punto. Ver a alguien chocar con el resultado de sus suposiciones es extraño una vez que ya no estás emocionalmente involucrado. Se convierte en observación en lugar de dolor. Ella asumió seguridad sin compromiso, apoyo sin responsabilidad, presencia sin respeto. Cuando eso desapareció, no vio causa y efecto. Vio traición. Eso reveló todo lo que necesitaba saber sobre cómo ella navega por la vida. A través de conocidos, escuché fragmentos. Les dijo a las personas que yo había cambiado de la noche a la mañana, que la había sorprendido, que controlaba el dinero. Eso no me molestó. Requiere mi participación para sobrevivir y yo no estaba participando. Lo que destacó fue lo rápido que se recastó a sí misma como víctima de lo impredecible. Nunca reconoció el mensaje. Nunca repitió sus palabras. Encontré a alguien más. Lidialo. Se convirtió en fui honesta y él exageró. Ese vacío entre la acción y la narrativa es donde la confianza muere permanentemente. También aprendí la paz que viene de los límites decisivos. No amenazas, no ultimátums, solo salidas claras. Las personas que se benefician de la flexibilidad llaman crueldad a los límites. No hubo un cierre dramático, ninguna disculpa que hubiera importado. Gradualmente, ella se dio cuenta de que no había ángulo, ni ventaja, ni gancho emocional. Fue entonces cuando los intentos se detuvieron por completo. No la odio, el odio implica asuntos pendientes. Siento distancia y claridad. Ella no era una villana. Fue una lección temprana que pagué en lugar de más tarde. Donde estoy ahora es simple. Soltero, estable, claro sobre lo que pasó y por qué terminó. El dinero de la boda se fue. Depósitos perdidos. Lo acepté inmediatamente. El dinero se recupera más rápido que la confianza. Considéralo matrícula. Pagué para aprender antes de que me costara años en lugar de semanas. Cambié rutinas. Me enfoqué en el trabajo. Me reconecté con amigos de los que me había alejado mientras intentaba equilibrar a 2 personas. No me apresuré a nada nuevo. No necesitaba reemplazar lo que había quitado. El espacio en sí mismo fue la recompensa. Ella no me ha contactado de nuevo, ni directa ni indirectamente. El silencio permanece porque ya no queda nada que probar. Sin límite suave, sin puerta trasera emocional, solo ausencia. Esa es la ruptura más limpia que he tenido. Si alejarse así suena duro, entiende esto, la relación terminó no por mi respuesta, sino porque ella creyó que podía descartarme sin consecuencias mientras conservaba los beneficios. No la castigué. Dejé de subsidiar el irrespeto. El amor sin respeto se convierte en obligación. La obligación sin elección se convierte en resentimiento. Me niego a ese espacio intermedio. El regusto no es amargura, es claridad. Cuando alguien te dice exactamente lo poco que valora tu presencia, créelo la primera vez y actúa en consecuencia. No levanté la voz, no discutí, no supliqué.
Alineé mis acciones con la realidad y me aparté. Eso fue suficiente.